Todos. Muy buenas tardes a todos y sean todos bienvenidos al Salón de Actos del IPSE para presenciar el debate que llevaremos a cabo con motivo de la celebración de las elecciones generales de este año 2023. Como sabrán, este año se cumplen en nuestro país 40 años del retorno de la democracia y es un placer y un honor para nosotros como colegio y como estudiantes poder protagonizar el ejercicio democrático invitando a referentes de los principales partidos políticos involucrados para escuchar sus propuestas, ideas y preocupaciones, pues en ellas se expresa la pluralidad de voces de nuestra sociedad, que es el pilar fundamental del sistema democrático. Solo con el respeto a la diversidad de posturas podremos asegurarnos de que así como hoy estamos aquí celebrando 4 décadas de democracia ininterrumpida, tendremos la oportunidad de volver a celebrar muchos aniversarios más. Este debate ha sido organizado por el Centro de Estudiantes del Colegio en colaboración con las autoridades y el personal del IPSE, a quienes agradecemos profundamente su ayuda y su predisposición. Agradecemos también la colaboración de exalumnos del colegio para poder concretar esta idea que resultó de una propuesta estudiantil. Mi nombre es Iván Verajá y el de mi compañero Tadeo Canale. Somos alumnos de 5º año de institución y nos encargaremos de moderar y gestionar el presente debate. Nos acompañan en el escenario los candidatos Andrea Datri, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Victoria Freire, de Unión por la Patria, Agustina Jaworski, de Juntos por el Cambio, y José Ignacio Trogliero, de La Libertad Avanza. Todos ellos candidatos a diputados por la legislatura porteña para las elecciones generales de este año. Les agradecemos a los 4 por haber aceptado asistir a este debate y participar de esta instancia democrática elucubrada por el Centro de Estudiantes. Ahora sí, habiendo finalizado las presentaciones y los agradecimientos, procederemos a explicarles las dinámicas y el funcionamiento del debate. En primer lugar, los 4 candidatos contarán con 1 minuto para hacer una presentación personal y de su partido, y luego pasaremos a una instancia de debate por bloques temáticos, los cuales serán urbanismo, transporte y vivienda, salud, hábitat, medio ambiente y espacios verdes, educación, cultura y género, y seguridad, justicia y derechos humanos. En cada uno de los temas, cada candidato tendrá, para empezar, 1 minuto y medio para dar su postura, sus ideas y su propuesta respecto al mismo. Luego de que cada uno haya finalizado con su minuto y medio, tendrán 30 segundos para hacerle una pregunta a otro candidato, que tendrá 1 minuto para responder. Una vez que se hayan hecho las 4 preguntas, cada uno tendrá 1 minuto para hacer un cierre o conclusión de su postura respecto a ese tópico. Esta estructura la vamos a repetir para los 4 bloques temáticos y vamos a intercalar en algunos de ellos preguntas puntuales hechas por el estudiantado y seleccionadas. Una vez que hayamos finalizado con los 4 temas, cada candidato va a tener 1 minuto para poder hacer un cierre general del debate. Se les recuerda a los candidatos que no deben agredirse verbalmente durante el debate ni alzar excesivamente la voz. Tampoco pueden exhibir carteles o banderas durante sus alocuciones, ni hablar cuando la moderación no se los indique para no interrumpirse entre sí durante el debate y generar desorden. Además, les pedimos por favor que sean respetuosos con el tiempo. La moderación les va a señalar cuando les queden pocos segundos para que puedan redondear, pero para evitar demorarnos demasiado, les pedimos por favor que respeten los tiempos máximos. Y también le pedimos por favor al público
que sea respetuoso con los candidatos que han aceptado venir a participar de este debate y que se mantengan en orden y en silencio para no interrumpir el curso del debate. Dicho esto, y siendo las 6:48 horas del día 2 de octubre del 2023, estamos por iniciado el debate electoral del Centro de Estudiantes del ICE, con motivo de las elecciones primarias este año. A continuación, iniciaríamos con las presentaciones de cada uno. Tiene la palabra Agustina Kowalski de... Victoria Freire, de Unión por la Patria. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos y todas? Gracias por la invitación a este debate. Está buenísimo que lo estén realizando. Voy a hacer breve la presentación. Me llamo Victoria Freire, estudié Sociología, soy militante hace muchos años, militante feminista, soy parte del Frente Unión por la Patria, que participó, que es un frente que está tanto a nivel nacional participando electoralmente después del resultado de una interna. Lo menciono porque yo soy militante del Frente Patria Grande, impulsamos dentro de la interna nacional la candidatura de Juan Grabois y ahora estamos impulsando la candidatura de Sergio Massa, viendo que es la posibilidad que tenemos de construir para este país un futuro con soberanía, con derechos, con justicia social, en condiciones para dar esas discusiones y pensar en un futuro que nos genere esperanza y posibilidades de que en todo nuestro país se garanticen nuestros derechos. Y en la Ciudad de Buenos Aires, Unión por la Patria lleva como candidato a Leandro Santoro, como candidato a jefe de gobierno, y yo soy parte de la lista de legisladores de la ciudad. Muchas gracias. A continuación tendrá la palabra José Ignacio Troglero, de La Libertad Avanza. Ahí creo que está bien. Bueno, buenas tardes chicos, ante todo me presento, mi nombre es José Troglero, agradezco la oportunidad de poder explicarles a ustedes un poco de qué van las ideas de nuestro partido. Entiendo perfectamente que es una fuerza nueva, por ahí hay muchas cosas que se dicen desde los medios de comunicación o por ahí desde otros partidos, o por ejemplo se nos acusa de cosas ridículas como que una persona que simplemente le fue bien en una elección maneja el dólar. Así que nada, mi objetivo hoy es explicarles un poco desde mi humilde punto de vista la visión de nuestro partido, por qué creo que es la alternativa, por qué me involucré en política. De hecho estoy en el Partido Libertario desde 2018, antes de eso yo creí que la política la verdad no tenía mucho para ofrecer a la sociedad, que no importa la ideología, lo único que hacían era robar y tener privilegios de casta, un poco como dice Milei. Así es que justamente me involucré con ese objetivo, encontré unas ideas en las que creo, en el mérito, en el trabajo, en el esfuerzo, inculcadas por mi padre desde chico, tal vez sin decirme qué era el liberalismo, pero justamente yo me di cuenta que creció, digamos, nació una alternativa política acorde a mis ideas, para que fuera posible que ustedes no se tengan que ir del país y podamos ser potencia nuevamente. Así que bueno, espero que sea de su agrado la charla hoy y muchas gracias por su tiempo. A usted. A continuación, ahora sí tiene la palabra Agustina Kowalski, de Juntos por el Cambio. Muchas gracias, mi nombre es Agustina Kowalski, soy candidata por Juntos por el Cambio. Quiero agradecer al ILSA, a la comunidad educativa, también agradecer a las candidatas y al candidato que están acá presentes. No quiero dejar de hacer mención al ataque terrorista en Israel, en solidaridad con ellos, quería comenzar con eso. Me preparé toda mi vida para asumir esta responsabilidad, soy politóloga, soy docente en la UBA y además trabajo en la legislatura de la ciudad hace 10 años. La ciudad de Buenos Aires no es la misma de antes. Hemos tenido transformaciones inmensas, obra pública, que ustedes ven todos los días cada vez que salen de su escuela o van a su casa. Y también hemos convertido a Buenos Aires en una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. La legislatura es el alma de toda esta transformación que venimos llevando adelante hace 16 años en la ciudad. Somos una institución eficiente que también trabaja ante la urgencia. Hemos sido la legislatura que al principio pudo empezar a trabajar en el momento de la pandemia. Para mí es un orgullo todo el trabajo que hacemos desde la legislatura de la ciudad y por eso quiero redoblar mi compromiso y mi esfuerzo en esta ciudad. Muchas gracias. A usted. Finalmente, tiene la palabra Andrea Datri, de Frente Izquierda de los Trabajadores. Bueno, buenas tardes chicas y chicos, muchas gracias por la invitación, realmente han sido muy amables en convocarnos a esta jornada que está excelentemente bien organizada. Soy fundadora de la Corriente Feminista Internacional Socialista Pan y Rosas y soy candidata en la lista que lleva como candidata a presidenta Miriam Bregman. En esta campaña Miriam, como todos habrán visto, fue la única que planteó
que la crisis actual tiene responsables. Los responsables son el Fondo Monetario, el poder económico y sus políticos. Hoy van a escuchar al partido de Milei, que como gran novedad trae una receta que se aplicó en el menemismo hace 30 años en la Argentina y que terminó estallando en el 2001 con fábricas cerradas, con la confiscación de los ahorros de la clase media y con, además, centenares de miles de personas sin trabajo. Hoy alientan la corrida cambiaria, como todos podemos ver en estos días. Juntos por el Cambio, como ya empezó con su presentación, va a preferir hablar de la gestión en la ciudad, porque verdaderamente no puede hablar de lo que fue el gobierno de Macri a nivel nacional, que asumió la deuda que hoy nos tiene sometidos en esta situación. Y Unión por la Patria quizás haga promesas, pero la realidad es que tampoco puede hablar del gobierno nacional, que hoy, según el INDEC, a las 4 de la tarde informó que estamos en un 134% de inflación interanual y 40% de pobres. Así que, como dice Miriam Bregman, nosotros en la izquierda no hacemos promesas de campaña, sino que hacemos compromiso de lucha. Gracias, candidata. Ahora sí, ya hemos finalizado con las presentaciones personales de cada uno de los candidatos, así que vamos a proceder al debate por ejes temáticos. El primer tópico que vamos a tratar en este debate va a ser urbanismo, transporte y vivienda, un tema crucial que afecta directamente la circulación, la eficiencia y la habitabilidad de nuestra ciudad. Para empezar, tiene 1 minuto y medio para dar su postura la candidata Agustina Jaworski de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. El rol de la legislatura es estar cerca de cada vecino y acompañar cada proyecto. Hoy alquilar es muy difícil, no es para ustedes, no es para mí, que también alquilo, obviamente. Y ustedes seguramente en el futuro quieran alquilar, sus familias alquilan, en el futuro ustedes quieran alquilar y es muy complicado. A principio de año, desde la legislatura de la ciudad, aprobamos un paquete de medidas para hacérsela más fácil a quienes alquilan. Gracias a eso, la ciudad bonifica el 70% de los seguros de caución que son necesarios para poder tener una garantía, para no necesitar una garantía propietaria para poder alquilar. Además, impulsamos un crédito simple para mudarse y redujimos y exhibimos impuestos. Estos años también trabajamos especialmente cerca de los más vulnerables. Urbanizamos 4 barrios populares y construimos 6.000 viviendas sociales. Para esos vecinos y esas vecinas es mucho más que una casa o una calle asfaltada. Es un lugar de pertenencia, una escuela, un centro de salud en tu barrio. O para que chicos y chicas como ustedes, que quizás están buscando trabajo, puedan hacer un currículum y poner un nombre de una calle y una altura. Quizás nosotros damos por sentado y ellos no lo tenían. Vamos a seguir trabajando para que cada persona tenga todas las oportunidades que necesita para salir adelante, sin importar su punto de partida. Gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto y medio para dar su alocución y su postura respecto al tema la candidata Andrea Datri del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Bueno, la vivienda no estuvo siempre dolarizada como es ahora. Eso viene de la dictadura y ningún gobierno constitucional lo modificó hasta el momento. Cuando las derechas te dicen que falta vivienda para alquilar porque la ley de alquileres perjudica a los dueños de los departamentos, mienten, porque el problema venía creciendo mucho antes que exista la ley de alquileres que tenemos actualmente. Santoro decía que los contratos tenían que bajar a 2 años y no cada 3 años, y Massa en el debate presidencial le contestó a Miriam Bregman que no es necesario una ley que regule los alquileres a nivel nacional. En 1990, en la ciudad alquilaba una persona cada 10. Ahora son 4 cada 10 los que alquilan, sin que haya crecido sustantivamente la población. Eso demuestra que los fans de la propiedad privada son los que le vienen quitando el derecho a la propiedad de su propia vivienda a las mayorías. Porque la propiedad la concentran las grandes inmobiliarias, la concentran los bancos, las empresas, y los usan esencialmente para la especulación financiera o el alquiler turístico. Proponemos entonces un impuesto a la propiedad ociosa que supere los 100 metros cuadrados y con eso facilitar un fondo que permite el acceso al alquiler a los sectores más vulnerables que más lo necesitan, empezando por las mujeres víctimas de violencia, también por las jefas de hogar solas que crían a sus hijos y tienen trabajo precario, y también para la juventud que necesita independizarse de sus familias. Muchas
Gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto y medio el candidato José Ignacio Tronguiero de La Libertad Avanza. Sí. Bueno, si vamos a hablar de transporte, me parece que un tema fundamental a tener en cuenta es que en todos estos años de gobierno, francamente, Horacio Rodríguez Larreta jamás hizo nada contra los piquetes. Vemos cuando hay marchas completamente pacíficas, no hace absolutamente nada. A ver, si la gente no puede ir a trabajar, la verdad, a él le importa poco y nada. Nosotros, eso obviamente no lo vamos a permitir. Los líderes de esos movimientos que se abusan de la gente, que encima le sacan un 2%, tienen que ir presos. Tiene que haber orden en la ciudad. El transporte debe ser un servicio público esencial. En cuanto a la vivienda, a mí me llama poderosamente la atención que Juntos por el Cambio nos hable de medidas a favor, la verdad, de que la gente obtenga una vivienda. Yo digo, francamente, la ley de alquileres en todo este tiempo lo único que hizo fue perjudicar tanto a las personas que quieren pagar un alquiler como a las personas que lo quieren ofrecer. Básicamente han encarecido mediante impuestos y regulaciones el precio del alquiler de las viviendas, lo que hace que las retiren del mercado de alquileres, las lleven a lo que es el mercado de venta, donde francamente son pocas las personas, dadas las restricciones que hay con el dólar, que pueden comprar hoy una vivienda. Así que, no sé, francamente lo que hay que hacer es derogar la ley de alquileres, no modificar este maquillaje electoral que han hecho de si son 2 o 3 años, ¿quién es el Estado para meterse en la decisión de los privados respecto de cómo quieren alquilar? Y lo otro que se mencionó respecto del urbanismo es maquillaje, porque en las villas pregúntenle si tienen real acceso a los servicios, por ejemplo. Muchas gracias. A usted. Para finalizar, tiene 1 minuto y medio para dar su postura la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria. Bueno, varias cosas. En primer lugar, esta idea de desregularlo todo me parece que es bastante problemática, ¿no? Incluso no sé cuál es la propuesta de gobierno, si en definitiva lo que se está planteando es que el Estado no haga nada. Entonces, es un poco contradictorio. Creo que hay una modificación de la ley de alquileres que es positiva, que tiene que ver también con el rol que tuvo Unión por la Patria en la discusión de esa ley y que garantiza que al menos una persona que puede alquilar lo pueda hacer durante 3 años. Por supuesto que hay muchas cosas para reformular en relación a esto, porque los alquileres son muy caros, por eso necesitamos más regulación, por eso necesitamos que el Estado también adquiera viviendas que están ociosas para poder alquilarlas de una forma accesible, priorizando aquellos sectores de la población que tienen mayor dificultad. En cuanto a los alquileres, en una ciudad donde cada vez se alquila más efectivamente, pero cada vez es más difícil también alquilar, y eso es resultado de un mercado desregulado durante 16 años. Otra cosa que me parece importante señalar, recién se decía que en la ciudad se están urbanizando 4 barrios populares, hay 50 barrios populares en la ciudad y después de 16 años de un mismo gobierno apenas hay obras en solo 4, ¿no? Y son barrios populares, villas y asentamientos donde el 93% de los hogares no tiene acceso a los servicios básicos, en la ciudad más rica del país con mayor presupuesto. Y también hay un problema con la gente en situación de calle, que cada vez es más, que el gobierno de la ciudad no se ocupa de asistirla, de poner pagadores en condiciones, y encima el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio está diciendo que quienes viven en situación de calle y se alojan en un cajero para pasar la noche se piensan que es un buen ambiente. Bueno, eso es una mirada inhumana del problema de la vivienda, y de lo que se trata, me parece, es que todos podamos vivir en la ciudad, acceder a la vivienda, acceder al transporte y a los servicios públicos para tener una vida con calidad. Muchas gracias, candidata. Ahora sí, habiendo finalizado las 4 posturas generales de cada uno de los candidatos, cada candidato va a tener 30 segundos para hacerle una pregunta a otro. Les pedimos, por favor, que a la hora de hacerla indiquen a qué candidato específico se están refiriendo al momento de hacer su pregunta. A continuación, tiene 30 segundos para hacer una pregunta la candidata Agustina Jaworski de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Quería preguntarle a la candidata Andrea. Usted recién decía que muchos de los alquileres tenían que ver con grandes empresas que tenían viviendas ociosas en toda la ciudad. Pero, y en ese caso, hacerle una ley para viviendas ociosas, etcétera, que ustedes remarcan. Ahora, ¿y qué pasa con esa persona que tiene, por ejemplo, una vivienda en la ciudad y la está alquilando y quizás usa esa vivienda que está en alquiler para llegar a fin de mes, por ejemplo? Digamos, ¿qué hacemos con esa persona que no es una gran empresa, no tiene 25 departamentos, tiene 1 o 2 en toda la ciudad? Muchas gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto la candidata Andrea Datri para responder a la pregunta.
Como lo dije claramente, lo que proponemos es un impuesto a la vivienda ociosa, es decir, que no se pone en alquiler ni se utiliza para vivir, mayor a 100 metros cuadrados, excediendo la propia propiedad donde que vive esa persona. Es decir, si tengo un departamento o una casa de más de 100 metros cuadrados vacía, que no la ocupo ni la pongo en alquiler, eso es lo que planteamos que debe cobrarse un impuesto. Creemos que esa es la única forma de generar que esas personas prefieran poner en alquiler esas propiedades ociosas y no pagar un impuesto, y entonces se favorecería el mercado de los alquileres. Es sencillo, no le vamos a sacar la propiedad a nadie, y menos a un pequeño propietario que tiene un departamentito de 1 o 2 ambientes y lo guarda para cuando su hijo se reciba regalárselo, o lo alquila para poder llegar a fin de mes. Si no llegan a fin de mes, los gobiernos que gobiernan algo tendrán que ver, ¿no? Muchas gracias, candidata. A continuación, tiene 30 segundos para hacer una pregunta la candidata Andrea Datriz, del Frente de Izquierda. Sí, quería preguntarle a la candidata de Juntos por el Cambio lo siguiente. Con los bonos del Frente de Todos, que ahora es Unión por la Patria, vendieron tierras ferroviarias para hacer torres, el edificio de Plata a IRSA para hacer un shopping, privatizaron una parte del parque en Lugano para hacer un campo de golf, se dieron predios por $30 millones al arzobispado de Buenos Aires, privatizaron el autódromo, la Plaza Fiusey para hacer un patio de comidas. Si son gobierno una vez más, ¿piensan seguir contando con el apoyo del peronismo y de la inmobiliaria Avanza para seguir privatizando los bienes del espacio público de la ciudad contra el interés de la mayoría de los porteños? Muchas gracias, candidata. Tiene 1 minuto la candidata Agustina Jaworski para responder. Bueno, claramente, como siempre, la izquierda, falacia total, lo que está nombrando, todo lo que nosotros hacemos en cuestiones de construcciones, etcétera, tiene que ver con una política clara y transparente, ¿sí? Respecto a todos los convenios urbanísticos que se llevan adelante en la ciudad. Inclusive los vecinos y las vecinas de la ciudad forman parte de todos esos procesos, porque hay audiencias públicas donde realmente se toma y es relevante la voz de cada uno de esos vecinos y cómo opina, con lo cual realmente todas esas posturas que nosotros tenemos para creación de parques, para poder, inclusive en lugares que están en desuso, volverlos a darles uso obviamente en la ciudad, eso se hace todo con un proceso claro y transparente que ustedes lo pueden ver y lo pueden conocer a través de la página del gobierno de la ciudad, donde vecinos y vecinas también participan de este proceso de toma de decisiones. Muchas gracias, candidata. A continuación, tiene 30 segundos para hacer una pregunta el candidato José Ignacio Trogliero, de la Libertad Avanza. Sí, quería preguntarle a la candidata de Juntos por el Cambio qué beneficio cree que tuvo aparejado la ley de alquiler realmente, porque como señalé antes, la verdad es que es bien conocida como la ley Lipovetsky y todo el mundo básicamente le tiene demasiada bronca porque no puede alquilar, y si puede alquilar, alquila la verdad que a un precio altísimo. O sea, entre que el salario no alcanza y encima que sea tan dificultoso alquilar, no sé, ¿qué solución ves vos que dio esta ley a la gente? Muchas gracias, candidato. Tiene 1 minuto la candidata Agustina Jaworski para responder. Bueno, muchas gracias, candidato, por la pregunta. A ver, claramente tu frente, bueno, tu partido, o lo que sea, claramente tiene bastante dificultades de manejar el mercado inmobiliario de la manera que se les ocurra, sin regulaciones de ningún tipo. Obviamente siempre es relevante tener una ley que regule el mercado de alquileres, ¿sí? Obviamente las leyes son perfectibles, se prueban, no funcionan, se vuelven a revisar, como hay últimamente una revisión, acá justo lo nombraba la compañera de Unión por la Patria. Obviamente nosotros lo que podemos hacer desde la legislatura de la ciudad frente a leyes que son nacionales son soluciones que también ayudan a los vecinos de la ciudad, y ya lo nombré antes en mi presentación. Hicimos un paquete de leyes que buscaba alivio económico para todos los vecinos de la ciudad e incentivos para alquilar. ¿Cómo lo hicimos? Aprobamos un paquete de leyes que tenía exenciones de ingresos brutos, al impuesto inmobiliario y del ABL, disminución de plusvalía en zonas estratégicas para que se empiece a construir donde hoy no está construido. También, obviamente, el objetivo es ampliar la oferta de departamentos. Así que claramente eso es lo que hacemos desde la ciudad de Buenos Aires, resolver problemas de la gente común. Muchas gracias, candidata. A continuación, tiene la palabra para hacer una pregunta en 30 segundos la candidata Victoria Freire, de Unión por la Patria. Bueno, perdón, Agustina, te voy a hacer la pregunta porque, bueno, siendo gobierno hace tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires, me gustaría saber qué pasa con el subte que, por las propias leyes de la ciudad, tanto de 2001 como de 2008, deberían construirse la línea F, G, H e I. La H está construida, se construyeron muy pocas, muy
muy poca tirada de tren, muy poco kilometraje y además hay un servicio limitado. Estamos proponiendo desde Unión por la Patria que el subte pueda estar 24 horas y quería saber por qué no se ha construido todo lo que está presente desde hace años en la propia ley de la ciudad. Gracias, candidata. Tiene 1 minuto la candidata Agustina Jaworski para responder. Bueno, muchas gracias por la pregunta, compañera. Bueno, en el caso de la construcción del subte, obviamente ustedes saben que el subte es sumamente costoso de construir. Para poder construir tenés que pedir sí o sí solicitar, obviamente, dinero internacional. Digamos. Tenemos que, como siempre, están todo el tiempo quejándose de que pedimos todo tipo de dinero afuera. Bueno, claramente ese tipo de obras no se pueden hacer sin eso, con lo cual es algo muy complejo para poder solicitar. Eso por un lado. Y con respecto a lo de aumentar las 24 horas del subte, les puedo asegurar que eso ya está estudiado, de que es imposible de llevar adelante. Está estudiando todo el mundo que es imposible de llevar adelante. Son propuestas, como hace toda la Santoro, que efectivamente nunca van a llegar a concretarse. Porque es imposible, porque obviamente el costo-beneficio es muy alto. Entonces, ahí lo que tenés que hacer es tener noción de que las 24 horas es imposible. Sí se puede extender. Y eso es algo que se tiene que trabajar con los gremios, que son bastante complicados de poder trabajar con los gremios del subte. Pero lo que hay que sí hacer, y eso creo, y estoy completamente de acuerdo, no 24 horas, pero extender un poco más la ley del subte, sí, totalmente. Muchas gracias, candidata. Antes de proceder al cierre de este bloque, hay para este tópico una pregunta que ha sido formulada por el estudiantado. La misma ha sido hecha por el alumno Manuel Troncoso, de 5º año, y es la siguiente para la candidata Agustina Jaworski, de Juntos por el Cambio. Silencio, por favor, silencio. Y es la siguiente. ¿Cuál es su postura y su propuesta respecto al ordenamiento territorial de la ciudad, por ejemplo, con respecto a la construcción en altura, la construcción de torres y la ampliación de los espacios verdes? Bien, muchas gracias. Bueno, obviamente nosotros trabajamos en un código urbanístico de la ciudad que fue votado en el año 2018 y que obviamente va a tener que sufrir distintas modificaciones porque en el año 2020 tuvimos una pandemia y por lo tanto no se pudo implementar como corresponde ese código urbanístico. Que para mí, bueno, hay distintas posiciones, alguien dice que hay que derogarlo, otros dicen que hay que trabajar en ello. Actualmente estamos trabajando con 17 barrios de la ciudad que encuentran en el código urbanístico algunos problemas y obviamente se va a tomar en cuenta esto para hacer las modificaciones correspondientes y los ajustes que deben hacerse para esto mismo que nombraba el compañero que hizo la pregunta, lo que tiene que ver con construcciones en altura y formación de parques en la ciudad. Muchas gracias, candidata. Ahora sí, habiendo hecho las 4 preguntas, procederemos al cierre del bloque. Tiene 1 minuto para cerrar el bloque la candidata Agustina Jaworski, de Juntos por el Cambio. Todo lo que el PRO propone, el kirchnerismo se opone. Fueron en contra de la gente oponiéndose al Metrobús, cerrando las escuelas en pandemia, sacándonos la plata para la seguridad. Desde la legislatura no dudamos en trabajar en conjunto con la vida de millones, por la vida de millones de ciudadanos porteños. Dialogando cuando hay que dialogar y poniéndonos firmes cuando hay que ponerse firmes. Se opusieron a la urbanización del barrio Padre Mujica, la ex Villa 31, que antes era un barrio dividido por una autopista, inaccesible. Gracias a la gestión de la ciudad y una ley de la legislatura, hoy es un barrio integrado a la ciudad, con infraestructura y vivienda, escuelas, centros de salud, centros culturales, y hasta tienen un ministerio adentro. Este plan de urbanización tan exitoso en estos 3 barrios, también, en estos 4 barrios, también se va a implementar en la Villa 1114 y la Villa Zabaleta. Porque el asfalto no se come, pero les aseguro que dignifica. Sabemos cómo hacerlo, porque lo hicimos y vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto para cerrar el bloque la candidata Andrea Datri, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos. En la ciudad hay 165.000 hogares sostenidos por mujeres solas, con hijos y trabajos precarios, cuyos ingresos rondan los 135.000 pesos, por debajo de la canasta familiar, muchísimo por debajo. Más de la mitad de esos hogares monomarentales alquilan. Y además hay 400.000, como dijo Victoria antes, hay 400.000 personas viviendo en zonas no urbanizadas, en construcciones precarias y también sin techo. Pero cuando pelean por su derecho a la vivienda, esas personas, Juntos por el Cambio, le pasa con las topadoras de la reta por arriba, como Unión por la Patria, les manda a Berni, en la provincia, a reprimir brutalmente las tomas de tierras como lo hizo en Guernica en 2020. Por eso, no hay ninguna solución ni propuesta viable para las familias trabajadoras de la ciudad si no se empieza por afirmar que la vivienda se considerará un derecho social
tocando los intereses de quienes hoy lo convirtieron en un negocio rentable solo para unos pocos. Muchas gracias, candidata. A continuación, tiene un minuto para hacer su cierre del bloque el candidato José Ignacio Troglio de La Libertad Avanza. Bien, a nosotros nos parece fundamental empezar por lo básico, es decir, hay que revisar el presupuesto, se tiene que aplicar realmente para las obras que son necesarias, no estos que rompen la vereda, las vuelven a arreglar. No existe la aplicación en la práctica de lo que es la ley de descentralización de las comunas, es decir, hay una caja central que maneja el intendente o jefe de gobierno y no baja realmente hacia las comunas, no hay un trabajo mancomunado con lo que son los consejos consultivos. Después, en cuanto al transporte, nos parece importante que haya una recalibración de lo que es la ecuación del contrato, es decir, renegociar ciertas cláusulas con las empresas para no tener que atacar sí o sí el precio, es decir, todo esto que vemos constantemente, cómo va aumentando el valor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la vivienda, un punto que me faltó tocar es que hoy parece una utopía, pero a nosotros nos parece fundamental retomar algo que no les acuerden, que es que exista crédito hipotecario para lo que es una vivienda, no que meramente ustedes se tengan que limitar a alquilar. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora sí, para finalizar este bloque, tiene un minuto para dar su cierre la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria. Bien, primero quería decir algo que me preocupó de lo que decía Agustina previamente, que es la idea de que para hacer grandes obras hay que contraer deuda. Primero porque el gobierno Juntos por el Cambio contrajo una deuda la más grande de la historia de nuestro país y sin embargo no hizo una sola obra. Es decir, contrajeron deuda para jugársela, evidentemente. Sería bueno que en lugar de pensar en la deuda para ese tipo de proyectos, podamos efectivamente a través de un proyecto sustentable construir las obras que necesitamos, tanto en la ciudad como a nivel país. Quería sobre la vivienda destacar un aspecto que es una de las propuestas que mencionó Sergio Massa en el debate, que me parece que es fundamental. Hay muchas cosas que se vienen haciendo, otras que deben hacerse. Programas como el Procrear fueron fundamentales para construir vivienda, la propia regulación de alquileres que mencioné, pero hay cosas que es necesario que se empiecen a hacer, como el acceso a lotes con servicios. Se abrió un registro único de solicitantes. En nuestro país hay muchísima tierra, o sea, no es algo que falte, lo que necesitamos es poder acceder para construirnos nuestra vivienda, ¿no? Que sea posible en nuestro país acceder a un lote para tantas familias que hoy no tienen garantizada la vivienda. Me parece que es una gran propuesta para llevar adelante. Muchas gracias, candidata. Habiendo finalizado los 4 cierres, damos así por finalizado el bloque temático de urbanismo, transporte y vivienda. Muy bien, ahora continuamos con el siguiente bloque, salud, hábitat y medio ambiente. Ineludible para poder asegurar la integridad física y el bienestar de todos los ciudadanos. Antes de continuar con las posturas, les aconsejamos a los candidatos referirse a otro para la sección de las preguntas. Muy bien. Bueno, Celeste, por favor. Ahora sí, tiene la palabra la candidata de Unión por la Patria. Comienza un minuto y medio. Bueno, salud, medio ambiente, hábitat, también son varios temas en uno. Creo que en relación a salud hay varias cuestiones. Una que quiero destacar en relación a la ciudad. Hubieron muchas protestas y movilizaciones de enfermeros y enfermeras pidiendo ser reconocidos como trabajadores profesionales, hoy son considerados administrativos. Hay muchos reclamos de los trabajadores y trabajadoras de hospitales, de centros de salud, que buscan que sus salarios sean suficientes para la tarea que realizan, y estamos en una ciudad que no valoriza ese trabajo, incluso el trabajo que realizan las promotoras de salud de los territorios. Creo que una primera cuestión para pensar en una salud de calidad es valorar el trabajo de quienes la llevan adelante y que aplaudimos durante toda la pandemia. Poder pensar en más centros de salud. Los centros de salud son fundamentales, necesitamos que existan fundamentalmente al sur de la ciudad, que es donde más desigualdades existen. Pensar en una política seria e integral de salud mental. Hoy hay una sola ambulancia para situaciones de emergencias psiquiátricas, hay un solo hospital de la ciudad especializado en cuestiones de salud mental, que es el Hospital Ameguino. Necesitamos que haya una política de salud mental coordinada con las instituciones, con los colegios, con los clubes, con los espacios sociocomunitarios, a la que se le destine presupuesto y que se le destinen personas, trabajadores y trabajadoras con equipos interdisciplinarios. Y en relación al medio ambiente, trato de ser breve, pero hay muchas leyes que estamos impulsando a nivel nacional, como la ley de envases, así como impulsar también
la ley de humedales, la construcción de espacios verdes en una ciudad que los necesita, y en ese sentido mencionar rápidamente el caso de la Costanera, donde querían construir un gran proyecto, el gobierno de la ciudad quería construir un gran proyecto de torres, y gracias a la movilización también que hubo de la sociedad y en particular del bloque de Unión por la Patria, se logró frenar ese proyecto, y estamos peleando para que eso pueda ser también un espacio verde para que la ciudad deje de darle la espalda a nuestro río. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sí, me voy a referir al tema de salud, después dejaré el resto para el otro momento. Trabajadores del sistema de salud vienen denunciando el vaciamiento, la precarización laboral y los bajos salarios, ¿no es cierto? La ciudad, como dijo Victoria, estuvo cruzada por las movilizaciones de los jóvenes residentes y también de las enfermeras reclamando el reconocimiento de su carrera profesional, para el cual el gobierno porteño lo único que tuvo como respuesta fueron palos. Este año Massa recortó 10.000 millones de pesos del presupuesto nacional de salud, por orden del Fondo Monetario Internacional, y la Reta en la ciudad en los últimos 6 años recortó 42.000 millones del presupuesto de salud. Pero mientras se recorta el presupuesto, la demanda se triplicó en el último año. ¿Saben por qué se triplicó? Porque hay mucha gente que antes tenía su obra social y ahora se quedó sin trabajo, o pagaba un servicio médico privado y ahora tiene que caer en el servicio público, triplicando el trabajo de los trabajadores de la salud del sistema público. Mientras tanto, las trabajadoras y los trabajadores terminan empujados al pluriempleo, especialmente las mujeres. Las enfermeras, cuando estamos recorriendo los hospitales, nos dicen: estamos trabajando a la mañana en un lugar, a la tarde en otra, y los fines de semana siendo domiciliario, ¿no es cierto? Reducción entonces de la jornada laboral. Planteamos con creación de un nuevo turno para atender la demanda creciente, salarios mínimos que cubran la canasta familiar, reconocimiento profesional de la enfermería y plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y de la Ley de la Ciudad de Salud Mental, priorizando las opiniones de usuarios, familiares y trabajadores del área, debatidas democráticamente en asambleas, en las instituciones donde se atienden y donde trabajan. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la candidata de Juntos por el Cambio. 1 minuto y medio, comienza ahora. De ustedes, de los jóvenes, aprendimos la importancia del cuidado del medio ambiente. En conjunto con ustedes y con toda la ciudadanía, trabajamos por una ciudad cada vez más sustentable. Nosotros no negamos el cambio climático. Por eso, a lo largo de esta gestión, presentamos planes de acción climática y nos comprometimos a hacer una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva. ¿Cómo lo estamos haciendo? Iluminamos con luces LED el 100% de la ciudad. Lanzamos un plan de reciclado y de separación de residuos. Ustedes saben que existen los tachos verdes en toda la ciudad. E impulsamos la movilidad sustentable. Esos esfuerzos dieron sus frutos el año pasado cuando fuimos sede de C40, el encuentro de ciudades por el cambio climático más grande del mundo, en el que logramos importantes avances conjuntos para el futuro del planeta. Vamos a seguir trabajando por una ciudad más amigable con el ambiente y con las personas y los animales. En la ciudad casi un 60% de los hogares tienen un animal. Vamos a duplicar la cantidad de centros de atención veterinaria fijos y móviles, y además trabajar en conjunto con los refugios de animales. El futuro requiere de cada uno de nosotros, con el compromiso de todos y de todas, y con políticas que promuevan el cambio. Vamos por una ciudad más verde. Muchas gracias. A continuación, y finalmente, tiene la palabra el candidato de La Libertad Avanza. 1 minuto y medio, comienza ahora. Bien, yo voy a empezar de los dos temas que me parecen más importantes, que es la salud, pero dado que fui aludido, voy a contestar brevemente. A ver, nosotros no negamos, como dice la candidata de cambio climático. Lo que dice Javier Milei es que la Tierra tiene justamente periodos cíclicos en donde se va modificando la temperatura, y lo que se hace en este caso para afirmar esta teoría de que señala el cambio climático es agarrar secadamente periodos más cortos, en donde obviamente varía de forma drástica la temperatura. Sin embargo, no es que no nos interesa el medio ambiente. Por ejemplo, ella habló de una medida de su gobierno, nosotros compartimos, hay que separar los residuos reciclables y los distintos tipos de residuos para evitar contaminar más nuestro planeta. Y ahora sí, yendo a lo que nos preocupa en este caso, en estos dos temas, la salud. Bueno, no sé, yo creo que ustedes, no necesito explicarles demasiado, vieron en la cuarentena cómo se robaron una vacuna, cómo hicieron fiestas en Olivo. La verdad les importó poquísimo y nada el tema salud.
se notó mucho la desinversión, todo lo hicieron de apuradas, murieron 130.000 personas, cuando tranquilamente si lo hubieran hecho solamente mediocremente la administración de la cuarentena hubieran muerto 30.000. Así que francamente, la verdad no sé con qué cara dicen determinadas cosas, pero nosotros en la Libertad Avanza también quiero desterrar un mito, porque se habla mucho de que vamos a eliminar, por ejemplo, lo que es la salud pública, y lejos de eso estamos proponiendo hacer una auditoría de quienes tienen una cobertura privada y quienes no, otorgar un seguro de cobertura básica de salud a toda la población, e inclusive para enfermedades obviamente más complejas y más costosas. Gracias. A usted. Ahora comienza la sección de las preguntas. Tiene la palabra para comenzar sus 30 segundos la candidata del Frente Izquierda y de los Trabajadores. A la candidata de Unión por la Patria, Victoria. La ciudad se ve afectada cada vez con mayor frecuencia por cercanía de los incendios intencionales en los humedales de la cuenca del Paraná. Pero aunque hicieron campaña por la ley de humedales ya para que gane Alberto, no se votó esa ley por el lobby transversal de los distintos partidos mayoritarios de gobernadores que priorizan el agronegocio y el extractivismo. ¿Qué medidas de protección ambiental van a poder tomar si Massa es presidente, que con su amigo Gerardo Morales son los abanderados del consenso extractivista? A continuación, tiene su minuto para responder la pregunta la candidata de Unión por Victoria Freire, Unión por la Paz. Bueno, como mencioné previamente, la ley de humedales es un proyecto de ley que impulsa fundamentalmente sectores y organizaciones que somos parte de Unión por la Patria, que es un frente amplio donde hay distintas miradas, distintas participaciones, pero tanto la ley de humedales como la ley de envases, que quisiera también mencionarla porque es importante, me parece que de hecho deberíamos coincidir en el impulso a esta ley. Lo que busca es gravar la producción permanente de envases de plástico de las empresas, las grandes empresas que no se hacen cargo de los residuos que se generan, y son los trabajadores y trabajadoras recicladores urbanos y cartoneros quienes recuperan ese material que vuelve a ser luego comprado por las empresas que acopian y venden nuevamente a las mismas fábricas y empresas que vuelven a contaminar nuestro medio ambiente. Ambos proyectos de ley son impulsados por el Frente Patria Grande, por nuestros compañeros y compañeras diputados, y es fundamental que se pueda avanzar en este sentido, de la protección de nuestro medio ambiente, incluso no solamente en relación a humedales, sino también en relación a nuestros recursos estratégicos. El litio, por ejemplo, que es un recurso muy valioso hoy, pensar en un programa de soberanía que permita que nuestro país se desarrolle con el litio, pero lo cuide como reserva nacional, creo que es otro de los elementos que hoy aporta Unión por la Patria. Ningún otro espacio está señalando que es la defensa de nuestros recursos naturales en pos del desarrollo de nuestro país y la soberanía nacional. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la Unión por la Patria para realizar su pregunta. Comienzan sus 30 segundos. Bien. Bueno, yo quería preguntarle al candidato de la Libertad Avanza, con este sistema de seguros o de vouchers, cómo podemos pensar que se hubiera llevado adelante un plan de vacunación gratuito como el que se llevó en nuestro país adelante, que nos cuidó, que nos protegió durante la pandemia, y todos fuimos a recibir nuestra vacuna en 3 o 4 oportunidades o 5 oportunidades, nuestros adultos mayores. ¿Cómo hubiera funcionado si ese sistema fuera privatizado a través de un seguro o un voucher como propone su espacio político? Bueno, yo creo que, como decía Milton Friedman, autor liberal, primero los datos. Les acabo de decir, murieron 130.000 personas. Yo no sé dónde ve la efectividad, se robaron la vacuna, hicieron fiestas en olivo. El sistema fue un desastre. Y no buscamos privatizar absolutamente nada. Justamente hablé de un seguro, y el seguro, ¿quién lo otorga? El Estado. O sea que sigue siendo pública la salud. La única diferencia, y comparándolo con el otro sistema de voucher, que por lo menos que es para otro punto, que es la educación, el dinero lo que se hace es entregárselo a la demanda, en este caso a las familias. Deciden a dónde quieren ir, y en el caso de la salud, para poder tener acceso a la cobertura. Simple como esto. Muchas gracias. Les recordamos a los candidatos que primero les debemos ceder la palabra para que puedan recién ahí comenzar a hablar. Ahora bien, continúa la candidata de Juntos por el Cambio para realizar su pregunta. Comienzan sus 30 segundos. Muchas gracias. Sí, quería consultarle al candidato de Libertaria. Bien. Claramente es un economista hablando de
cambios climáticos, ¿no? A ver, dice que no lo niega, pero dice que es cíclico. Entonces, en ese sentido, si es cíclico, igual vas a tener un momento donde las temperaturas van a ser elevadas, efecto invernadero, etcétera, etcétera. Digo, si vas a alegar todo lo que está sucediendo y lo que se habló tanto en la cumbre de C40, donde ciudades que realmente trabajan sobre este tema han demostrado que este problema es un problema real y que tenemos que atacar claramente. Entonces, si decís que hay momentos donde sí es realmente que hay que atacarlo, ¿cómo lo haces? ¿Con qué medidas? Porque no existe una sola medida en cuestiones de acción climática. Bueno, de vuelta. Disculpe, ahora sí tiene la palabra para poder hablar. Bueno, de vuelta lo mismo, los datos. A ver, yo no sé si ustedes saben, pero en un ranking que establece la NASA de emisión de dióxido de carbono, Argentina está 155 sobre 184 países. Yo me preocuparía, la verdad, si viviera en Estados Unidos o viviera en China. Amén de lo que te digo, mencioné por arriba, porque prefería hablar de la salud, el tema de que uno bien ustedes ya vienen haciendo, de separar los residuos. Después me parece que hay que prestar atención a la cantidad de ceniceros que hay en los espacios públicos, porque la verdad que yo no sé si ustedes lo saben o no, pero justamente la ceniza de los cigarrillos es uno de los elementos que más contamina. Nos interesa que haya, obviamente, espacios verdes asociados a lo que son parques nacionales, reservas ecológicas, y que haya especies nativas y una ciudad que esté arbolada. Eso sería básicamente. Muchas gracias. A continuación, tiene sus 30 segundos para realizar la pregunta el candidato de la Libertad Avanza. No, yo quería preguntarle a lo que es la candidata de izquierda, y por ahí esos son los que más levantan los temas verdes. Digo, yo entiendo por ahí el foco del medio ambiente, porque no niego que haya que cuidarlo. Ahora digo, ¿no es más preocupante por ahí poner más recursos del Estado en lo que tienen que ver con la desnutrición infantil, por ejemplo? Digo, hoy tenemos, no sé, aproximadamente un 60% de desnutrición infantil. Los chicos cuando van a la escuela reciben una vianda, la verdad, en pésimas condiciones. No sé, siento que por ahí hay otras prioridades. No sé qué puede decir al respecto. Gracias. A usted. A continuación tiene la palabra la candidata del Frente de la Izquierda de los Trabajadores para realizar su respuesta. La candidata de izquierda que dibuja los temas verdes, los árboles y el derecho al aborto. Bueno, silencio, por favor. Sí, por supuesto. No sé qué me está preguntando el candidato, porque preguntar si nosotros estamos en contra de destinar esfuerzo para acabar con la desnutrición infantil es prácticamente desconocer de qué se trata la izquierda. Y además, las viandas alimentarias en la ciudad de Buenos Aires fue una pelea exactamente de la legisladora Alejandrina Barri del Frente de Izquierda, de Miriam Bregman cuando era legisladora de la ciudad de Buenos Aires, actualmente diputada y candidata a presidenta, y del legislador Patricio del Corro del Frente de Izquierda. Se ve que no estaba enterado, pero bueno, eso es lo que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. A continuación realizaremos una pregunta anónima dirigida hacia Victoria Freire de Unión por la Patria. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a proponer en torno a la accesibilidad para las personas con discapacidad y para los adultos mayores? Bueno, la verdad es que hay un trabajo que vienen haciendo las personas que tienen discapacidad, tienen diversas discapacidades para poder pensar una ciudad inclusiva que tiene que ver fundamentalmente con pensar en la accesibilidad de la movilidad y el acceso también a, bueno, por supuesto a las prestaciones de salud, a que no haya más incompatibilidad, es algo mencionado también por Massa en el debate nacional, que no haya incompatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el acceso a otros programas sociales para poder fomentar de esa manera bueno, el acceso a los distintos derechos y fundamentalmente a poder sostener la vida. En primer lugar, y en relación a los adultos mayores también, en este contexto, inclusive después de la devaluación que existió por el impulso y la exigencia del fondo, una de las medidas que se llevaron adelante dentro del paquete económico tuvo que ver con reforzar las jubilaciones. Los propios medicamentos gratuitos que se garantizan por PAMI son parte de los pilares que tienen que ver con una mirada humana que garantice el acceso a los derechos. Me parece que tiene que ver, ese es el camino que hay que desarrollar en la ciudad, que ni garantiza medicamentos gratuitos
ni está permitiendo un modelo inclusivo para todas las personas con discapacidades, donde haya programas destinados para el acceso a derechos. Muchas gracias. Les recordamos a los candidatos que tienen un tiempo máximo de 1 minuto para responder las preguntas. Ahora sí, continuamos con el cierre. Cada candidato tiene 1 minuto para dar sus conclusiones. Comenzamos con la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Tiene su minuto de cierre. La Verde. El capitalismo destruye el planeta y no hay otro. Pero todos los candidatos tienen un consenso de profundizar el extractivismo y el saqueo de nuestros bienes comunes naturales. Prometen desarrollo, pero les permiten a las multinacionales destruir lo que quieran, explotar lo que quieran y llevarse los dólares. Quieren que seamos una plataforma exportadora de materias primas. Recaudar como sea los dólares que todos necesitan para pagarle al Fondo Monetario. Como sea, es contaminando, agotando los recursos o creando las condiciones para que haya cada vez más incendios, más inundaciones y más sequía. Y por supuesto, reprimiendo a quienes enfrentan esas políticas, que en su mayoría son las comunidades de los pueblos originarios y la juventud. A la ley de humedales la cajonearon, la habrán impulsado en campaña electoral, pero la cajonearon Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. ¿Y por qué lo hicieron? Por el lobby empresarial. Ley de humedales ya. El Frente de Izquierda plantea ley de humedales ya. Abajo el consenso extractivista. No es el clima, es el capitalismo. Muchas gracias. A continuación tiene la candidata de Unión por la Patria para realizar su cierre. El minuto comienza ahora. Bien, bueno, me interesaba fundamentalmente subrayar esta cuestión con los recursos naturales, con los recursos estratégicos. Creo que lo que está en juego en esta elección es vamos a tener un modelo de subordinación, un modelo de colonia, es decir, un modelo asociado a la deuda, incluso a la propia idea de dolarización, es decir, perder nuestra moneda, perder nuestros recursos, tener que pagar una deuda contraída por el gobierno de Juntos por el Cambio, que por supuesto lo que hace es embargar nuestros recursos naturales básicos, o si vamos a construir un camino de soberanía, de defensa de los recursos naturales, un camino de desarrollo y de producción vinculada a esos recursos, pero fundamentalmente a su protección. Además de la ley de humedales, además de la ley de envases, estamos planteando la protección de los bosques, una ley contra los desmontes. Tiene que ver con poder priorizar en este contexto a nivel nacional, pero también en la Ciudad de Buenos Aires, priorizando los espacios verdes, garantizar el medio en el que habitamos, nuestra casa común. Pero fundamentalmente haciéndolo, ejerciendo nuestro derecho soberano, ¿no? Y donde efectivamente el rol del Estado es fundamental, ¿no? No subordinarnos al mercado, sino pensar en un Estado que regule, que proteja y que incentive nuestro desarrollo a partir de la defensa soberana de nuestros recursos naturales. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la candidata de Juntos por el Cambio para realizar su cierre. El minuto comienza ahora. Ellos trajeron el tema de salud mental y me parece importante hacer foco ahí. Vamos a promover la reapertura del debate sobre la ley de salud mental para obviamente hacer una revisión de la misma. No podemos seguir siendo indiferentes, vamos a promover el debate, pero mientras tanto tenemos que traer algunas soluciones porque el problema está ahora. Vamos a sumar centros de orientación y asistencia familiar. Las familias sufren y son parte fundamental de la solución. Vamos a fortalecer la atención del SAME frente a crisis psiquiátricas, creando un sistema de capacitación especializada permanente para el personal médico de servicio. Sumaremos más centros de acompañamiento terapéutico para personas con consumos problemáticos, tanto para ellos como para sus familias. Es hora de profundizar el acceso a la salud universal, la articulación público-privada, la gestión de medicamentos y tecnologías, y los recursos humanos en salud, para avanzar así en un sistema más justo, más efectivo y más equitativo. Muchas gracias. A continuación, y finalmente, tiene la palabra el candidato de La Libertad Avanza. Su minuto comienza ahora. Bien, bueno, acá se dijo que el capitalismo es el que provoca la contaminación. Yo la verdad, no sé, veo que cada vez el Estado regula más, se mete más en la actividad del privado y francamente no veo que disminuya la contaminación. Lo importante acá es definir bien los derechos de propiedad, porque si no, la verdad es lo que pasa cuando algo es público, al ser de todos, nadie lo cuida. Y la mano que debería estar del Estado para que esos espacios verdes se preserven, bien, gracias, yo no la veo. En cuanto a la salud, me gustaría agregar el hecho de que nos interesa todo lo que tiene que ver con la profesionalización, de la carrera de enfermería y demás, y en general de toda la carrera de salud.
equipar como corresponde los hospitales, que tengan la tecnología necesaria para atender las enfermedades de la gente, proveer de todos los centros de salud de emergencia que sean necesarios, ¿no? Porque hay veces que la verdad, francamente, la gente por ahí pide un turno o tiene que esperar durante horas en la cola a un hospital público, no logra ser atendida y la verdad que no es lindo para nadie estar 5 horas en un hospital y que no te atiendan. Entonces que tengan que estar esa oportunidad de que siempre se dice, ¿no? De que por ahí no puede acceder a lo público, tiene que ver peor, y el que no puede directamente no hace nada. Entonces, nada, nos parece que básicamente el hospital público tiene que ser adecuado como para poder atender a la gente como corresponde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos finalizado el bloque Salud, Hábitat y Medio Ambiente. A continuación pasaremos al siguiente. Habiendo finalizado con el bloque anterior, vamos a pasar al bloque Educación, Cultura y Género, un tópico esencial para poder abordar la formación integral de la juventud y de las futuras generaciones, teniendo en cuenta también la importancia de la igualdad de género. Para empezar, tiene 1 minuto y medio para dar su postura sobre el tópico la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria. Bien, bueno, me parece importante hacer hincapié fundamentalmente en algunas cuestiones vinculadas a la educación. La primera propuesta de nuestro espacio de Unión por la Patria para la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con otorgarle a la educación pública un mayor presupuesto que el que actualmente existe. Un recorte del presupuesto de la educación, en 5 años decreció un 37% ese presupuesto. Hay una faltante de vacantes que en esta ciudad, con tantos recursos, la verdad es que no tiene sentido que ocurra. Se calcula que más de 25.000 vacantes todos los años que no están cubiertas por el sistema educativo, fundamentalmente en el nivel inicial. Hay 100 cargos docentes que no están cubiertos en el nivel primario, o sea, hacen falta maestros y maestras, y en lugar de fomentar una política de formación docente, lo que hay es lo contrario, hay una búsqueda de reducir los institutos de formación docente y no se están cubriendo esos cargos, sumado a que, por supuesto, en tanto y en cuanto no haya suficiente presupuesto y el laburo docente no esté valorizado, eso también va en detrimento de la calidad educativa y de la salud mental y laboral de quienes construyen la educación todos los días. Y por supuesto, en relación a la infraestructura escolar sucede lo mismo, digamos, hay muchos colegios que están en paupérrimas condiciones y el sistema alimentario, que antes también fue mencionado, tiene viandas, son malísimas, la verdad. Hay un proyecto de Ofelia Fernández también de fomentar un sistema alimentario saludable, gratuito y universal. Entonces, mayor presupuesto, formación docente y para cubrir todos los cargos y construcción de jardines, fundamentalmente, el nivel inicial, que es donde más vacantes se necesitan para que no haya ningún pibe ni piba en esta ciudad sin acceder a la educación pública. Muchas gracias, candidata. A continuación, tienes 1 minuto y medio para dar su postura respecto al tópico, la candidata Agustina Jaworski de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Para nosotros la educación siempre fue una prioridad, no para el kirchnerismo que cerró escuelas durante 2 años. Claramente nosotros llevamos políticas importantes en temas de educación. En este caso tenemos más escuelas bilingües, obviamente incorporamos educación digital desde los 5 años, sumamos programación, robótica, tenemos un plan ambicioso de obras públicas que tiene que ver con la construcción de escuelas. Además, obviamente nos comprometemos con la inserción laboral futura de todos ustedes. ¿Qué hicimos? Implementamos las prácticas educativas en las escuelas. Por ejemplo, en la literatura las coordiné yo. O sea que conozco bien cómo funcionan y cómo les sirvieron a esos chicos y a esas chicas conocer cómo funciona una institución pública. Y obviamente lo valoraron y en su mayoría opinaron que esas prácticas eran muy, muy buenas. Como docente, sé que es un paso fundamental a la hora de elegir una carrera como parte de su futuro profesional, tener estas prácticas preprofesionales. Porque le dan una oportunidad de tener una experiencia laboral antes de terminar el secundario y además los acerca al mundo profesional, de manera que puedan estar más seguros al momento de elegir la carrera que van a seguir. Quiero que ustedes sean los líderes del futuro, en el ámbito que ustedes elijan, que se capaciten, que emprendan y que sean exitosos. Este es el camino hacia una ciudad mucho mejor. Muchas gracias, candidata. A continuación, tiene 1 minuto y medio para dar su postura respecto a este tema, el candidato José Ignacio Troglio de La Libertad Avanza. Bueno, yo creo que ustedes no hace falta que se los cuente porque lo vivieron en carne propia. En lo que es el tiempo de cuarentena, francamente vivieron
mermada lo que es su educación, porque no es lo mismo educarte digitalmente que asistir a clase. En la ciudad vimos como solamente por reclamo de, es medio ridículo, pero es así, por grupos de chat de madres, el jefe de gobierno accedió a volver a las aulas. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es, además de que tengan tiempo de clase, es que los contenidos sean de calidad, que haya libertad para las diferentes escuelas para definir los contenidos, que mejore la infraestructura. Vimos, por ejemplo, hace poco se inundaron escuelas, la verdad que tristísimas escenas, bueno, lo dije en otros tópicos, pero también el tema de la alimentación es clave, lo que tiene que ver con las viandas. Y lo que proponemos, como hay toda una serie de reformas previas que hacer, no es inmediato, pero lo explico porque por ahí es lo más mediatizado, lo que es el sistema de vouchers. Es un subsidio, es decir, el Estado no deja de poner fondos. La diferencia está en que si lo otorga a sus padres, las escuelas deberían competir en ese sentido, es decir, esforzarse por brindar un mejor servicio, darles una educación acorde a los tiempos que corren, acorde a sus intereses, dinámica, entendiendo que por ahí ustedes hoy aprenden más con un celular tal vez que de otra forma, entendiendo que la robótica, la programación y otra serie de profesiones son las del futuro. Le quedan pocos segundos, candidato. Ok, gracias. Y en el próximo bloque, o en el minuto de cierre, me extenderé un poco más sobre esta temática y lo que tiene que ver con cultura y género que quedó afuera. Muchas gracias, candidato. Por último, para cerrar las posturas, tiene 1 minuto y medio para dar sus propuestas e ideas respecto al tema la candidata Andrea Datri, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidos. Bueno, voy a centrarme en educación sexual integral porque el bloque es muy corto. Magda propone que vean porno, que seguro es más sano que estudiar historia con paca paca. Sin comentarios. Milei dice que la educación sexual quede en manos de las familias. Avísenle a Milei que alrededor del 90% de los abusadores de niños son familia. Su vice, Villarruel, dice que hay que acabar con la ideología y tener un enfoque biológico. Ese enfoque biológico considera la sexualidad solamente desde el punto de vista de la función reproductiva, es decir, que desestima otras manifestaciones de la sexualidad en un sentido amplio, en la infancia y en la vejez, que son periodos sin capacidad reproductiva. Ese enfoque reduccionista sirve justamente para justificar la discriminación, la represión y en algunos países incluso la criminalización de la diversidad sexual y el placer, que son aspectos también de la sexualidad en un sentido amplio, que escapan a la heteronorma y a la reproducción. Díganme si no es ideológico entonces. Unión por la Patria, que impulsó la Ley de Educación Sexual Integral, le destina el 0,007% del presupuesto nacional. ¿O la defienden ustedes la educación sexual integral con los docentes como lo están haciendo hasta ahora? ¿O terminamos como marra? Silencio, por favor. Muchas gracias, candidata. Ahora sí, vamos a pasar a la sección de las preguntas. Para empezar, silencio, por favor. Silencio. Para empezar, tiene 30 segundos para hacer su pregunta la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria. Bien, no sé si vieron, hace unos días aparecieron unos pasacalles enfrente de una universidad en el conurbano diciendo que iban a cerrar la universidad. Yo quería preguntar al candidato de La Libertad Avanza ¿qué piensan hacer con las universidades públicas, que son uno de los valores fundamentales en nuestro país para garantizarnos a todos y todas el acceso a la educación, a la formación profesional? ¿Y qué tiene que ver eso con el sistema de vouchers, que por el contrario lo que busca es arancelar el acceso a las universidades, que son nuestro orgullo nacional? Muchas gracias, candidata. Y a continuación, 1 minuto para responder, el candidato José Ignacio Troguero de La Libertad Avanza. Bárbaro. Bueno, no lo dije al inicio, yo estuve en la universidad pública, en la UBA, y la verdad no tengo ningún miedo en que cierren la universidad. Es totalmente falso que lo van a cerrar. Además, los vouchers, primero que aclaramos que no es una medida de primera generación. Segundo, que lo que se aclara es que no se cierra, lo que se hace es financiar, es decir, el dinero sigue estando, lo que pasa es que se le da a la familia. No sé, capaz están buscando cuidar el curro de algún político, no sé, tienen miedo que deje pasar por las manos de los políticos la plata, que vaya directo al beneficiario. No entiendo la preocupación, francamente. No entiendo. Muchas gracias, candidato. A continuación, tiene silencio, por favor. Silencio. A continuación, tiene 30 segundos para hacer su pregunta la candidata Agustina Jaworski de Juntos por el Cambio. Muchas gracias.
Recién la candidata de Unión por la Patria vendía y decía que obviamente nosotros bajamos el presupuesto de educación. Te puedo contestar que en 16 años, en términos reales, subió un 6%. Ahora bien, ustedes hablan todo el tiempo de educación y tuvieron 2 años cerradas las escuelas. Y por lo tanto eso yo lo veo hoy, porque yo hoy tengo estudiantes que tuvieron último año de colegio o el último año de colegio y CBC, todo virtual por la pandemia. ¿Qué medidas van a tomar para poder mitigar esos problemas que surgieron obviamente de mantener cerradas 2 años las escuelas por culpa de ustedes? Muchas gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto para responder la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria. Bien, esto de que cerraron las escuelas igual parece que no tomen en cuenta que durante 2 años hubo clases de manera virtual, tuvieron que repetir exámenes, los pibes pasaron de grado, de año en la secundaria, digamos, todo eso ocurrió. Parece que el cierre hubiera sido una clausura de la educación durante 2 años. Por supuesto, en un contexto excepcional de pandemia, donde resulta contradictorio también quienes denuncian las cantidades de fallecimientos que hubieron durante la pandemia, por otro lado hubieran querido que las escuelas estén abiertas con contagios masivos en un contexto donde todavía no habían llegado ni siquiera las vacunas, no solo a nuestro país, sino en ningún lugar, digamos. Recordemos un poquito en qué momento estábamos y cómo era importante poder priorizar el cuidado. Lo que plantea el espacio de Unión por la Patria es un mayor presupuesto para la educación. Esa es la mejor forma de que tengamos una educación de calidad y que podamos garantizar que todos los pibes y las pibas puedan estudiar en las mejores condiciones, que los docentes estén también en las mejores condiciones, que hagan institutos de formación, que se sigan promoviendo la apertura de nuevas universidades, como ocurrió recientemente aprobado por el Congreso la creación de 3 nuevas universidades. Ese es el camino, hay mucho para recorrer todavía en ese sentido, pero creo que fundamentalmente tiene que ver con priorizar la educación pública y destinarle un mayor presupuesto, no como ocurre, sino justamente porque la educación es un beneficio directo para quienes estudian y laburan en la comunidad educativa. Muchas gracias, candidata. A continuación, tiene 30 segundos para hacer su pregunta el candidato José Ignacio Troviero de La Libertad Avanza. No, yo quería preguntarle a Victoria cuando dice que nosotros pretendíamos abrir las escuelas pese a que no llegaban las vacunas. ¿No te parece que podrían hacer algún mea culpa? Porque la verdad es que priorizaron un tema ideológico, se pusieron a ver la coma del contrato ahí con Pfizer. Claro, no les simpatizaba traer una vacuna norteamericana, había que traer la china, había que traer la rusa. Mientras tanto la gente la verdad que se morían algunos realmente, otros de miedo, y los chicos tenían escuelas virtualmente y estaban cerradas, parecía que lo disfrutaban, la verdad, no sé. ¿Me podrías explicar ese tema? Muchas gracias, candidato. Tiene 1 minuto la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria para responder. Vale, no sé si voy a usar el minuto porque me parece que la pregunta se responde muy fácilmente. O sea, cualquier carnet de vacunación de cualquier persona muestra la cantidad de vacunas que se habilitaron en nuestro país para que haya una mayor cobertura y un acceso además universal e irrestricto gracias al enorme sistema de salud pública que tenemos en nuestro país, que valoramos, que queremos y que queremos que siga siendo cuidado y protegido y que esté en mejores condiciones. Por lo tanto, no hubo ningún obstáculo para ninguna vacuna en nuestro país, sino todo lo contrario. La verdad ¿qué más decir en relación a esta pregunta? Muchas gracias, candidata. Para finalizar la sección de preguntas, tiene 30 segundos la candidata Andrea Datri del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidos para hacer uso de la misma. Sí, la pregunta es a Agustina, la candidata de Juntos por el Cambio. La ministra Soledad Acuña de la Ciudad de Buenos Aires persigue y judicializa a los docentes que luchan. Su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, propone declarar la docencia como un servicio esencial para reducir drásticamente el derecho a huelga de los docentes. ¿Cómo justifica que con 13 años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los primeros 6 meses de este año, se perdieron más de 33.000 horas de clase por falta de luz, gas, agua, presencia de plagas, malas condiciones edilicias, que representan muchísimo más que las horas de paros docentes? Muchas gracias, candidata. Tiene ahora 1 minuto para responder la candidata de la lista de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. La realidad es que cada vez que un gremio lleva adelante un paro en una escuela es un problema para los chicos. Simple, yo lo vivo en la Universidad de Buenos Aires.
Cada vez que un gremio frena, yo tengo que dar clases igual. Lo he hecho afuera en la calle, lo he hecho de alguna manera, porque para mí la prioridad es que los chicos estudien. Punto. Entonces, cada vez que un gremio imposibilita eso, es un problema. Y un derecho no puede estar por encima del derecho del otro. Entonces, para mí, acá lo importante es, siempre, obviamente, es importante el derecho a movilizarse, obviamente a quejarse, etcétera, etcétera. Obviamente es súper importante, pero la realidad también es que el derecho a la educación es fundamental, y es lo más importante y lo que hay que priorizar en ese sentido. Entonces, sí, vamos a seguir yendo a ver quiénes rompen o quienes niegan esta prioridad de la educación, y obviamente sí, vamos a tomar medidas respecto a eso. Muchas gracias, candidata. Habiendo finalizado con el bloque de preguntas, cada candidato va a tener 1 minuto para cerrar sus ideas respecto a este bloque. En primer lugar, tiene la palabra Victoria Estevidet de Unión por la Patria para usar su minuto de cierre. Bien, bueno, yo en este minuto de cierre quería referirme a algunas cuestiones vinculadas a género, fundamentalmente, y cultura, que no las pude tomar porque lo central fue lo educativo. Estamos en una ciudad donde, ¿saben cuál es el organismo que se ocupa de implementar políticas de atención contra la violencia de género? Una Dirección General de la Mujer. Ni siquiera de las mujeres, ni siquiera de mujeres y diversidades, además una dirección. O sea, necesitamos que haya una jerarquización de las áreas destinadas a la atención contra la violencia de género como un nivel muy básico, elemental, digamos, y necesario, pero no únicamente. La educación sexual integral que desarrollaba Andrea también previamente necesita de recursos y de presupuesto. Necesitamos que los centros integrales de la mujer, nuevamente, que existen en algunos barrios, en la Comuna 4 que acaba de cerrar, tengan una atención durante una mayor cantidad de horas. Hoy tienen horarios reducidos, equipos interdisciplinarios que también son reducidos y no dan abasto. Necesitamos que haya centros integrales y que el cupo laboral, que es un proyecto, así como otros proyectos de Unión por la Patria, ninguno se discute en la legislatura, eso es importante que lo sepan, ni se rechazan, ni se discuten, simplemente se cajonean, no se habla de ellos. Hay uno que es de cupo laboral travesti trans para la Ciudad de Buenos Aires, que así como existe a nivel nacional, sería muy bueno que se discuta, que se apruebe y que se implemente en esta ciudad. Muchas gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto para dar su cierre la candidata Agustina Jaworski de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Es hora de saldar la deuda de nuestra democracia con las mujeres y las diversidades. Una muerte diaria por violencia de género, la disfunción desigual de las tareas de cuidado y la baja participación en el mercado laboral son algunos de los ejemplos múltiples y constantes brechas a las que nos enfrentamos las mujeres, y esto es inaceptable. En la ciudad venimos trabajando hace 16 años para combatir la violencia y disminuir la brecha de género, logrando grandes avances. Tenemos acá, como ya nombró, abrimos centros integrales de la mujer en toda la ciudad, que son espacios para la asistencia y asesoramiento en casos de violencia de género, y gracias al abordaje que realizamos desde distintas secretarías, hoy somos una de las capitales más inclusivas del mundo. Con voluntad política y gestión en serio, vamos a demostrar que el talento, el esfuerzo y la responsabilidad no tienen género. No tendremos un ministerio, pero porque nosotros pensamos las cuestiones de género de forma transversal, pero cuando tener una dirección, en realidad lo que importa acá es que cada ministerio tenga el tema y trate el tema género hacia adelante. Muchas gracias, candidata. A continuación tiene 1 minuto para hacer su cierre el candidato José Ignacio Trogliero de La Libertad Avanza. Bueno, acá se dijeron muchas cosas sobre nuestra postura, sobre el género, la ESI, etc. Yo les cuento, en mi infancia, fui a un colegio privado católico, sin embargo, a mí me enseñaron los diferentes métodos anticonceptivos, la seguridad, las enfermedades que se pueden contagiar, etc. Y si vamos a hablar de la infancia, digamos, los niños de 5 años, 4 años, yo, desde mi punto de vista, es importante también que les enseñen que el cuerpo es su propiedad, que no lo pueden tocar, que hay que prevenir abusos. Ese es el enfoque que nos interesa que se dé en lo que tiene que ver con la educación sexual. Después, en cuanto al género, miren, nosotros la verdad no creemos que las mujeres tengan ningún tipo de problema o discapacidad o lo que sea frente a los hombres. Pueden tranquilamente trabajar, estudiar y obtener todos los objetivos que quieran en la vida a base de su esfuerzo. Con lo cual, discriminarlas directamente del Estado, dándoles un lugar, por ejemplo, como habló recién Victoria, con el tema de darles un cupo, es como diciendo, mirá, llegaste a ese lugar porque te lo dio el Estado, no por tu mérito. Todo lo que estudies, todo lo que hayas trabajado, todo lo que hayas capacitado no sirve absolutamente nada.
Y con eso, la verdad, nosotros francamente estamos totalmente en desacuerdo. Muchas gracias, candidato. Les pedimos disculpas por los ruidos que están viniendo del exterior de la institución. Y a continuación tiene su minuto para cerrar este bloque la candidata Andrea Datri, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidos. Bueno, aprovecho este minuto para agregar que el Gobierno Nacional admitió la injerencia de las iglesias en la educación sexual integral con el artículo 5 de la ley que permite adecuar los contenidos al ideario institucional. Proponemos modificar ese artículo. La Iglesia se opuso al voto femenino, a la patria potestad compartida, al divorcio, al matrimonio igualitario, a la interrupción voluntaria del embarazo. Permítanme decir algo que es pertinente en este punto. Iglesia y Estado, asunto separado. Somos la única lista que plantea seguir peleando por la derogación de los decretos de la dictadura que ningún gobierno constitucional modificó, que le conceden privilegios económicos a la Iglesia Católica. Un estatus preferencial que luego es utilizado para hacer lobby contra nuestros derechos. Todos los partidos tienen relación con la Iglesia, absolutamente todos, incluso la lista de Grabois. Milei decía que el Papa era el maligno y ahora Massa en el debate nacional le dijo pedirle perdón al Papa y Milei le pidió perdón al Papa. Los únicos que no tenemos ningún compromiso con el Vaticano somos nosotros, la izquierda. Gracias, candidata. Ahora sí, hemos finalizado con este bloque temático y procederemos al siguiente. Comenzamos el último bloque de la jornada, salud, seguridad, justicia y derechos humanos. Este bloque es fundamental para poder asegurar los derechos civiles de los ciudadanos que sean respetados siempre y en todo momento, tanto por particulares como por el Estado. Ahora bien, comenzamos por los discursos de la postura. Comienza el candidato de La Libertad Avanza, tiene un minuto y medio que comienza ahora. Bueno, si vamos a hablar de seguridad, yo creo que es muy importante hablar qué concepción tiene el Estado hoy de seguridad, ¿no? Hoy tiene una concepción zaffaroniana que básicamente lo que dice es que es más importante los derechos del victimario, es decir, del delincuente, que de la víctima. Yo no sé ustedes, pero la verdad, francamente, estoy cansado de ver cómo los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Donde tenés un país o una ciudad donde una chica como Morena, una menor de edad, que tal vez solo salió a pasear y a la escuela, la matan. El ingeniero Barbieri también, que podría pasear en su tiempo libre, lo mataron. Y no hay derecho. O sea, claro, a ver, acá te van a decir, ah no, Milei quiere la libertad de armas. No, nosotros lo que queremos es que si hay una función del Estado que es la policía, que se cumpla, que esté equipada, que esté capacitada, que tengan tiempo de entrenamiento suficiente, que tengan salarios como la gente. Hoy día el problema que tienen los policías es que no pueden actuar. Y atándola con la justicia, el problema de los jueces es lo mismo. Tienen una concepción donde el victimario es más importante que la víctima, entonces las penas son bajas, el incentivo para el delito obviamente crece, porque si a vos la pena es mínima y te van a sacar a los 2 días, ¿cuántas veces vas a pensar en delinquir o no? Ninguna, y menos esta gente que son unos inmorales. Entonces, lo importante es cambiar drásticamente la concepción del Estado en estos asuntos. La justicia se tiene que democratizar, además tiene que ser realmente un poder separado, tiene que tener independencia económica, de decisión, y tiene que estar totalmente despolitizada, es decir, que no tenga ninguna afiliación partidaria a los jueces, porque si no después vemos como lo único que hacen es favorecer o a Cristina Kirchner o al político de turno. Gracias. A usted. Ahora continúa la candidata Victoria Freire de Unión. De Unión por la Patria. Silencio, por favor. Comienza el minuto y medio. Bien, bueno, si hay alguien que no está siendo beneficiada por la justicia es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, o sea, está siendo permanentemente perseguida, asediada al punto de un atentado, de haber recibido un atentado contra su vida. Y eso también es parte del contexto en el que estamos y de las libertades que no están siendo garantizadas, ¿no? Sobre todo desde los discursos que fomentan el odio y la violencia de manera constante. Y creo que eso es lo principal de lo que está en debate hoy. Hay un candidato a presidente que habló de que la cantidad de desaparecidos en nuestro país es 8.000
negando la cifra de los 30.000, que es una cifra política, es una cifra que es resultado de un proceso de lucha, un movimiento y un proceso también de memoria, de verdad y justicia, que es ejemplo, que es también parte de nuestro orgullo y que es fundamental. Y lamentablemente hay discursos y hay posturas que están poniendo en cuestión algo que es fundamental para la democracia, es fundamental hoy cuando estamos a 40 años, ¿no? de la reapertura democrática después de un proceso de violencia, de destrucción que es muy grave y que no puede ser negado ni minimizado en absoluto. Me parece que eso es la cuestión central para debatir en este bloque. Y por supuesto que desde esa concepción, que es una concepción represiva, claro, ¿cómo no vamos a escuchar que el problema de nuestro país son los piquetes y las movilizaciones y lo que hay que llevar es una política represiva? El problema de nuestro país es el poder adquisitivo, la inflación, la necesidad de construir más y mejores derechos. De ninguna manera el problema de nuestro país puede ser que haya sectores que se movilizan y la política represiva puede ser la solución a eso, ¿no? O plantear una política para que la gente se arme y utilice una libre portación de armas, como también plantean algunos en la propuesta de La Libertad Avanza, ¿no? Simplemente voy a decir esto en primer lugar y después, bueno, desde el viento de cierre diré algunos aspectos de las propuestas. Muchas gracias. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos con el micrófono. A continuación tiene la palabra Andrea Atri del Frente Izquierda de los Trabajadores. Comienza su minuto y medio. Jorge Macri propone el plan de las 4P: predecir, prevenir, persuadir y perseguir. El problema que tiene es la quinta P, que no nombra, que es la policía de la ciudad, que según la Correpi en los últimos 5 años asesinó a 130 personas desarmadas. 9 fueron femicidios, o sea, mataron a sus parejas con el arma reglamentaria. Para evitar los femicidios propone además que las mujeres usemos taser, las mismas que ya le dio a la policía, a pesar de que los organismos de derechos humanos la consideran un arma de tortura y que además pueden ser letales. Adivinen quién aprueba que las taser las tenga la policía de la ciudad también: Santoro. Sospechen de los que únicamente les hablan de los pibes chorros empujados a la marginalidad y a la descomposición más extrema, porque el gran delito, el narcotráfico y las redes de trata, entre otros grandes delitos, se organizan siempre con la complicidad de las fuerzas represivas, el poder judicial y los funcionarios políticos. Solo hay salida si cuestionamos las condiciones estructurales que generan desigualdad y miseria. Hay que garantizar el derecho al trabajo, la educación, la cultura y el ocio para que la juventud vuelva a creer que la vida vale la pena ser vivida. Basta de represión a la juventud. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la candidata Agustina Kowalski de Juntos por el Cambio. Comienza su minuto y medio. Cuando el PRO llegó a la ciudad, asumió el compromiso y la decisión política de mejorar la seguridad y la sostuvo en el tiempo. Creamos una policía desde cero, implementamos capacitaciones, nos formamos, incorporamos tecnología. Todo eso hace que hoy Buenos Aires sea la capital más segura de América Latina. Pero sabemos que es un camino largo por recorrer, que el delito es dinámico, va cambiando y por lo menos entendemos que si hay delito, vamos a seguir trabajando, porque la seguridad es la condición necesaria para una vida en libertad. Por eso vamos a seguir implementando las últimas medidas tecnológicas para enfrentar a quienes delinquen. Para la seguridad de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas, vamos a colocar puntos seguros en cada plaza y parque de la ciudad. Son herramientas de prevención del delito y un mecanismo de asistencia inmediata que con un único botón vos vas a poder acceder, o el centro de monitoreo va a poder observar lo que está sucediendo en momento real. También vamos a sumar cámaras en todos los vagones del subte. Vamos a extender la red de cámaras de seguridad hacia el interior de los subtes y aumentar la presencia policial en las plataformas de las distintas estaciones. Tenemos un buen punto de partida, pero sabemos que falta, ¿sí? Juntos por el Cambio tiene las herramientas necesarias para seguir mejorando la seguridad en nuestra ciudad. Muchas gracias. A continuación se abre la instancia de preguntas. Puede comenzar el candidato de La Libertad Avanza, José Ignacio Trovilero. Tiene sus 30 segundos para formular la pregunta. Bueno, Victoria, yo quería preguntarte si a vos te parece realmente venir acá a decir que Cristina Kirchner, siendo que está procesada en primera instancia, múltiples causas de corrupción tiene aparte de esta causa puntual, donde ya está procesada, se dedicó sistemáticamente a ampararse en los fueros
a preocuparse por modificar lo que es la composición, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, la reforma judicial. Después le preguntás a la gente que está en la calle con hambre, la verdad, ¿qué le importa la reforma judicial? Esa es la preocupación política que tiene aquí, el que vos venís a decir que no se intrometen en la justicia. Por favor. Muchas gracias. A continuación tienes un minuto para responder la candidata de Unión por la Patria, discúlpeme. Cristina Freire. Sí, efectivamente, Cristina está procesada en 1000 causas y en ninguna hubo ningún elemento de prueba suficiente que sostenga su condena. De hecho, es una vergüenza el alegato del fiscal Luciani, es una vergüenza las causas de los cuadernos y le han perforado la casa para encontrar alguna prueba de algo y eso no ha sido posible, digamos. Hay una alevosía muy grande, incluso en las instancias del proceso respecto del propio calendario electoral, y eso me parece que es bastante evidente, e incluso me parece que también estaría bueno que pudiera haber desde todos los partidos que son parte de nuestro sistema democrático una condena, no solo a la persecución y la proscripción, que entiendo que va a haber distintas miradas, sino fundamentalmente al atentado que recibió en la puerta de su casa. Eso debería ser como un piso básico, ¿no?, de convivencia democrática elemental. Y en segunda instancia, tenemos una justicia totalmente desacreditada en nuestro país, 4 miembros únicamente en la Corte Suprema, una arbitrariedad enorme en los procesamientos y en las causas que se llevan adelante, que por el contrario, para la gente que necesita la atención y el acompañamiento judicial, todos los procesos son larguísimos para cualquier situación de violencia de género. Evidentemente, los procesos de la justicia son lentos y deberían modificarse y garantizar un acceso a la justicia real para todos y todas con celeridad y con igualdad de condiciones. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Cristina Freire de Unión por la Patria para formular la pregunta. Sus 30 segundos comienzan ahora. Bien, te quería preguntar al candidato de la Libertad Avanza dos cosas. En relación a la propuesta de libre portación de armas, ¿a qué piensan que nos puede conducir en nuestro país una política de esas características que en otros países como en Estados Unidos provoca un nivel de inseguridad ciudadana enorme? Y en segundo lugar, ¿qué piensan hacer con los genocidas, aquellos que fueron procesados por juicios de lesa humanidad en nuestro país y aquellos que todavía no han sido procesados? ¿Cuál es la política que van a llevar adelante para garantizar los derechos humanos en relación al proceso de golpe de Estado dictatorial en nuestro país y la condena a sus genocidas? A continuación tiene la palabra el candidato de la Libertad Avanza. Bien, en cuanto a las armas, voy a ser breve. Lo que hay que hacer es aplicar la ley vigente. Lo que propone mi ley no es una libre exportación en el sentido de que se dice no, que esto va a ser el Far West y la gente va a andar con armas por todos lados, sino que es cumplir con la ley que habla de tenencia responsable, legítimos usuarios, gente que esté probadamente, psicológicamente y técnicamente que puede utilizar un arma, pero para defensa personal y dentro de su hogar. Muy lejano de portar un arma por todos lados. Y en lo que tiene que ver con la dictadura, nosotros defendemos el principio de no agresión, que básicamente quiere decir que los derechos de una persona terminan donde empieza el del otro y que uno no puede agredir a terceros libremente, y menos usando el aparato represivo del Estado. Con lo cual nosotros condenamos enfáticamente la dictadura, no estamos a favor de la dictadura, se la pasan diciendo los diferentes partidos que estamos a favor, pero desde todo punto de vista filosófico, humano y de que a ustedes se les ocurra, jamás un liberal podría estar a favor de la dictadura. Simplemente hablamos de que haya justicia para todos, porque es tan importante las víctimas que produjo el Estado como el que produjeron los montoneros, porque ponían bombas, eso de que eran jóvenes idealistas y que lo único que querían era un país mejor, es mentira. Y lo último es que el decreto de aniquilamiento de terroristas lo firmó Isabelita Perón en democracia. Entonces, hablen con la verdad, no doctrinen, por favor. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra candidata Andrea Latrieri, de Frente Izquierda de los Trabajadores. Sí, la pregunta es para el candidato de la Libertad Avanza. Milei declaró que el número real de detenidos desaparecidos es de 8.753. Considerando que ese es el número de denuncias hechas por familiares,
cuando aún los militares no habían sido juzgados y incluso amenazaban todavía a los que hacían las denuncias y que eran sobrevivientes, ¿podría usted informar quién o qué documentos le permitió constatar que la cantidad de denuncias coincide efectivamente con el número de víctimas de la dictadura genocida? ¿Fueron los amigos de las genocidas de la señora Villarruel? Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el candidato José Ignacio Trovieri de La Libertad Avanza. Bueno, primero que nada, en particular, a Villarruel no le informaron nada porque ella lo único que hizo fue escribió un libro y entrevistó tanto a los montoneros como a los militares. El número que me preguntás figura en la CONADEP y en diferentes institutos del Estado, con lo cual el mismo Estado te dice cuántas personas son. Y ahora bien, cuántas personas sean, si son 8.000 o 30.000, es igual de grave porque si fuera un solo caso es gravísimo. Ustedes pueden tener acceso al archivo, porque gracias a Dios vivimos en una era tecnológica. Busquen, por favor, les pido, entrevista donde Luis Labraña, ex montonero, afirma a él que ellos en esa época necesitaron, se juntaron en Holanda, ¿sí? Necesitaban hacer pasar, según lo que los términos legales, por genocidio esto, para poder cobrar los subsidios del Estado. Entonces empezaron a tirar números y quedó 30.000, ¿sí? Ese es el tema, pero el foco no tiene que estar puesto en el número, sino en la gravedad del asunto, que haya justicia, tanto de las víctimas del Estado como de montoneros, para que por favor, una vez por todas, cerremos esta grieta y sigamos adelante y dejemos de mirar al pasado. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra Agustina Jaworski, candidata de Juntos por el Cambio. Tiene sus 30 segundos para formular la pregunta. Parece inevitable seguir con lo mismo. Sí, fueron 30.000, lo vamos a seguir discutiendo, eso ya se discutió, ya sabemos que son 30.000 puntos, nadie lo puede discutir, y esto fue terrorismo de Estado. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el candidato José Ignacio Trovieri de La Libertad Avanza. Bueno, mira, nosotros hablamos, entiendo que les cuesta entenderlo, porque hasta ahora la única forma de concepción de Estado que se ha visto es plata y plata y plata, impresión, impuestos, deuda y recursos para los políticos para que roben y afanen. Pero, por ejemplo, una de las cosas que propone mi ley es que las que son las transferencias discrecionales a provincias que se usan Felipe Cantitelli, dirigida al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Hace poco, los diputados de sus partidos se abstuvieron de votar que el día del atentado de la AMIA fuera de acuerdo de duelo nacional y su candidata a presidenta responsabilizó a Israel por los recientes ataques de Hamas. ¿Qué tiene para decirle a la numerosa comunidad judía argentina ante estas violaciones a los derechos humanos? Tiene su minuto para responder. Lo de la AMIA es una fake. Sobre lo otro voy a contestar. Nos duelen profundamente las víctimas civiles de Israel, como lo dijo la candidata Miriam Bregman en el debate nacional, el ataque a las mujeres, a la juventud que hemos visto por televisión. No compartimos los métodos de Hamas, como dijo también el diputado Nicolás del Caño en el Congreso Nacional. No solamente no compartimos los métodos, no compartimos tampoco su programa político ni su estrategia, que es teocrática. Imagínense que la izquierda no comparte esa estrategia. Pero señalamos claramente, y tenemos derecho a hacerlo porque es una posición política, que este conflicto tiene como base la ocupación colonial del Estado de Israel del territorio palestino, que ha convertido la Franja de Gaza en una prisión a cielo abierto. Lo dijo Human Rights Watch, no la izquierda, que lo catalogó como un régimen de apartheid. Amnesty International, no la izquierda, que dice que venimos asistiendo hace décadas a una limpieza étnica. No nos pidan que nuestras condolencias con las víctimas israelíes y el rechazo que hacemos de Hamas los transformemos en un alineamiento incondicional con el corrupto y ultraderechista gobierno de Netanyahu. Siempre impulsamos la movilización en apoyo a la autodeterminación del pueblo palestino, y termino con esto. Sostenemos que la única salida posible para este conflicto histórico es una Palestina laica, socialista, donde convivan en paz árabes y judíos. Muchas gracias. A continuación daremos lugar al cierre de este bloque. Tiene la palabra el candidato José Ignacio Trovieri de La Libertad Avanza. Tiene un minuto para dar su cierre. Bien, bueno, me gustaría centrarme en lo que tiene que ver con derechos humanos. Se habla mucho hoy en día que dicen van a perder sus derechos si se asume Javier Milei.
Yo la verdad no sabía que el derecho a morirse de hambre o tener una mala educación era un derecho. Me parece que la verdad que faltar el respeto a la gente, o sea, como si los políticos que están ahora hicieran algo por los derechos por el real acceso a los derechos de las personas. Y sentándonos quiero hacer un pequeño comentario sobre el tema de Israel. A ver, la verdad que veo como que la izquierda tiene un odio selectivo o una crítica selectiva hacia los terrorismos. Depende de quién ponga las bombas. Entonces, yo escuché hace unos años y que la mandó a presentar elecciones a Villarroel, al candidato Solano, decir que estaba bien tirar bombas en jardines. Depende de quién las ponga, está bien, ¿viste? Entonces, nos presentamos a elecciones, nos fue mejor, y ahora quieren que nos bajemos. El presidente nos denuncia, el sindicato, etc. La verdad que hablan de democracia, se llenan la boca, pero cuando el resultado del mercado electoral, en este caso, les es adverso, ya no les gusta. Ahí los fascistas se vuelven en pocos segundos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Victoria Freire de Unión por la Patria. Tiene un minuto. Bueno, primero vuelvo a remarcar que en un país donde el Estado ejerció el terrorismo, secuestró, muy fundamental para nuestra historia y para nuestro presente, y que incluso en ese sentido hoy se está debatiendo la posibilidad de impulsar un proyecto contra el negacionismo. Me parece que también hay que pensarlo y fomentarlo como un elemento clave y vital de nuestra democracia. En relación a la seguridad, creo también que es fundamental pensar mejor, pero además necesitamos una fuerza que esté capacitada, que sepa atender y acompañar situaciones de violencia de género, que sepa acompañar y atender situaciones de crisis de salud mental, y eso es algo que hace falta, incentivar también políticas de desarme y poner en definitiva en el centro tanto una idea como una propuesta y una concepción integral de ciudad humana y de Argentina humana, con los derechos y la justicia social en el centro. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Andrea Datri de Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Tiene un minuto. La libertad avanza al hablar de muertos de un lado y el otro durante el terrorismo de Estado como si fuera lo mismo o como si fuera una guerra entre ejércitos equivalentes, digamos, justifica el terrorismo de Estado. Juntos por el Cambio defiende la represión y la criminalización de la protesta, su candidata es una abanderada de eso. Pero Massa, mientras pide que lo votes para que no gane la derecha, planteó que si gana va a invitar a Gerardo Morales, el represor del pueblo jujeño, a conformar un gobierno de unidad. Dijo también que invitaría a lo mejor de la Libertad Avanza. No quiero ni pensar que es lo mejor de la Libertad Avanza. Como egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el que cursé durante algunos años, los últimos años de la dictadura, quiero rendir mi homenaje a los 151 estudiantes y jóvenes graduados, detenidos, desaparecidos del INSE, del Carlos Pellegrini y de mi colegio. Fue genocidio, fueron 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Muchas gracias. A continuación, y por último, tiene la palabra la candidata de Juntos por el Cambio, Agustina Ogorski. Tiene un minuto. Muchas gracias. Primero quisiera decir que no necesito que ningún varón de la mesa me diga que me tiene que explicar cosas o que yo no entendí algo, que el resto de la mesa no entendió algo. Digamos, esas cosas ya me parece que caducaron y no tenemos que empezar a hablar de esa manera. Por otro lado, también, en el caso de lo que es derechos humanos, me parece importante remarcar que si hablamos de terrorismo de Estado, cuando hablamos de, obviamente, lo que sufrimos en este país, tampoco podemos negar el terrorismo que está sufriendo Israel en manos de Hamas. No lo podemos negar, es innegable, eso es terrorismo, se están matando mujeres, se están matando niños, en un país que importa lo que está sucediendo, porque tiene que ver con cómo se mueven internacionalmente, con lo cual me parece que es relevante no negar eso, no negar la existencia de un terrorismo, así como no negamos la existencia del terrorismo acá, no podemos negar la existencia del terrorismo allá, sino el discurso un poco se diluye. Con lo cual acá me parece importante destacar que tenemos que ser firmes cuando hablamos de derechos humanos en nuestro país, entender que todas las medidas y políticas que podamos llevar en base a eso, derechos humanos y justicia y seguridad, obviamente que fue lo que me quise centrar, es importante seguirlas adelante y nuestro partido lo ha demostrado haciendo medidas que realmente impactan en la vida de las personas. Muchas gracias, candidata. Hemos finalizado con el último bloque de la jornada. A continuación le cederé la palabra a mi compañero. Habiendo finalizado ya los 4 bloques temáticos que estaban establecidos,
hemos dejado para el final una pregunta del estudiantado que no entraba estrictamente en estos bloques. La pregunta fue formulada por la alumna Montserrat Benito del tercer año y está dirigida al candidato José Ignacio Trogliero de la Libertad Avanza. Dado que su partido propone en su conjunto una reducción del tamaño del Estado y de su personal, ¿qué piensa hacer con aquellas personas que sean despedidas en este proceso? Bien, como dije en un punto anterior, la idea con los cargos que se cesen básicamente es un sistema de retiros voluntarios, es decir, que no se va a dejar en la calle a la gente, sino que van a seguir cobrando. De todas maneras, quiero dejar tranquilidad que no es que el primer día que asume Milei va a agarrar y va a despedir, no sé, 1 millón de empleados públicos. Lo que se habla es eficientizar el Estado, bajar a 8 ministerios, creando lo que es el Ministerio de Capital Humano, que engloba trabajo, familia y niñez, y lo que tiene que ver con salud y educación, porque estamos preocupados por el desarrollo integral de los niños. Y en cuanto a lo demás, lo que me están diciendo sobre qué va a pasar con esas personas, creo que ya lo contesté con lo que acabo de decir del sistema de retiros voluntarios y que no se va a dejar a nadie en la calle. Obviamente sabemos que primero que hay atrás hay familias y segundo que obviamente si aplicadas ese tipo de medidas la gente va a salir a la calle, va a protestar y obviamente no hay la idea de dejar a nadie en la calle. Gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, habiendo finalizado ya los 4 bloques temáticos y también las preguntas del estudiantado, vamos a proceder al cierre de la conclusión final del debate. Cada candidato va a tener 1 minuto para dar sus conclusiones y sus ideas finales respecto al mismo. Para empezar, tiene 1 minuto para dar su cierre la candidata Agustina Jaworski de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Quiero que se vayan hoy con un mensaje. Y ese mensaje es: se puede. Es el legado más importante que dejamos. Se puede gestionar y transformar si está la decisión en verdad de hacerlo. Hoy vemos la ciudad como está, pero les cuento que no fue siempre como es ahora. Nos olvidamos de las calles inundadas, de los baches, de las calles mal iluminadas, de los espacios públicos imposibles de transitar por la inseguridad. Nos olvidamos también de todos los problemas que teníamos al transitar nuestra ciudad. Nos olvidamos de esto porque ya no pasa, gracias a la gestión del PRO. Y aunque queda mucho para hacer, obviamente. Tengo la convicción de que se puede ir por más en la ciudad. Quiero ser legisladora para representar a cada porteño y cada porteña. Impulsar y llevar adelante políticas vinculadas a la educación, a la vivienda y al trabajo. Quiero seguir transformando y mejorando la vida de todos los que vivimos, estudiamos y trabajamos en la ciudad. Vayamos por más. Muchas gracias, candidata. A continuación tiene su minuto para dar su cierre la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Andrea David. Me encanta que todas las propuestas que hizo Milei se dio cuenta que cayeron mal, ahora dice que son de segunda o tercera generación. Avísenle que el mandato presidencial en la Argentina es de 4 años y hay derecho a una sola reelección porque este tipo piensa quedarse por mucho tiempo. Bueno, más allá de las promesas que están haciendo los otros partidos, siempre reafirman que mantendrán al país sometido a más ajustes contra el pueblo trabajador y ninguna perspectiva para la juventud. La izquierda tiene el objetivo de construir una sociedad sin explotación y sin opresión. Ustedes nos ven en cada una de las luchas que son un paso pequeño en esa perspectiva, junto a los trabajadores en defensa de la educación, en todas las cosas verdes, como la marea verde o en las luchas por el ambiente. Este 22 de octubre hay 5 listas a nivel nacional y 4 listas en la ciudad. Demostremos que somos muchos y muchas las que no somos ni cómplices del poder económico, ni queremos quedar sometidos al Fondo Monetario Internacional. No se resulten. Vamos con Miriam Bregman a nivel nacional y con Patricio del Corro en la ciudad de Buenos Aires, conmigo como legisladora, y las listas de izquierda en todo el país, en el Congreso, en la legislatura y en las calles. Gracias, candidata. Tiene a continuación 1 minuto para dar su cierre el candidato de La Libertad Avanza, José Ignacio Trogliero. Bueno, yo pienso que a la izquierda, como al resto de la política, le cueste pensar en el largo plazo, pero estamos enfermos de corto plazo. Todos baches, cubrir, medidas electoralistas como las de Massa, el Plan Platita, etc. Y lo que hay que pensar es una Argentina a largo plazo, permitirnos pensar en una potencia. Y Javier Milei se está presentando el sistema democrático. O sea, que tildarlo de dictador y que se quiere quedar 80 años, no es así. Estamos planteando un vuelco de 180 grados
en lo que es el rumbo del país, un nuevo modelo, donde pueda haber un cierto consenso en lo que es, por lo menos, no sé, pensemos 10 medidas clave que no cambien según el signo político. Que sí, está bien, puede ser que si cambia el signo político, por ahí haya un poquito más o menos de bienestar económico. Pero no que, no sé, viene el gobierno, deshace todo lo que hizo el anterior y así. Entonces lo que planteamos nosotros es volver a ser una potencia mundial, porque ustedes obviamente no lo vivieron porque fue hace un montón, pero cuando se aplicaron las ideas liberales que la trajo Alberti con la Constitución Nacional, fuimos potencia mundial. Entonces, la verdad, si ustedes quieren seguir con lo mismo que siempre hasta ahora, ¿el resultado cuál es? Pobreza, 40%. Pobreza infantil, aproximadamente... Algunos segundos, candidato. Pobreza infantil un 60%, inflación del 120%. Y les da miedo cambiar. Anímense, chicos. El camino es la libertad. Gracias, candidato. Por favor, candidatos, les pido que no hablen cuando la moderación no les dé la palabra. Silencio, por favor. Ahora, a continuación, tiene la palabra para finalizar este bloque de cierre la candidata Victoria Freire de Unión por la Patria. Tiene un minuto para cerrar. Bien, bueno, yo dije varias veces que la disyuntiva más importante hoy a nivel nacional es un camino de soberanía o un camino de colonia, de subordinación, tanto por lo que ya sabemos que hizo Juntos por el Cambio, que fue contraer la deuda más difícil de nuestro país, que explica en buena medida la situación en la que estamos hoy, como la propuesta de la libertad de avanza, que implica más subordinación al mercado, pérdida de nuestra soberanía nacional, pérdida de nuestra moneda, incluso precarización de nuestros salarios, de nuestros ingresos, privatización, etc. Y también las propuestas que plantea la izquierda, que son correctas, y las denuncias que yo en buena medida comparto, tienen la dificultad de no poder llevarse adelante. Es decir, la discusión en relación a lo que plantea el Frente Izquierda hoy es si tener un diputado más o un diputado menos, y lamentablemente lo que verdaderamente está en juego en nuestro país es quién accede a un gobierno nacional para construir una ruta, un plan, una propuesta que genere alguna perspectiva de futuro donde todos y todas vamos a tener que estar discutiendo, porque efectivamente estos años no han sido buenos, hay un montón de problemas, hay un montón de cosas para resolver, para transformar, y lo que queremos es que haya condiciones para poder movilizarnos, para poder pelear por más y mejores derechos, para poder construir una perspectiva de país. Y en la ciudad de Buenos Aires por primera vez también existe la posibilidad, o por primera vez en los últimos años existe también la posibilidad de dar vuelta a este modelo de 16 años de exclusión, de privatización, de preponderancia del mercado, y vamos a acceder con Santoro al balotaje. Así que simplemente remarcar esto, la propuesta de Sergio Massa a nivel nacional y de Santoro en la ciudad, para generar una perspectiva de futuro que nos contenga a todos y todas. Muchas gracias, candidata. Ahora sí, siendo las 20:32 del día 12 de octubre, y habiendo escuchado a los candidatos en sus momentos de apertura, de debate por temas y de cierre, damos por finalizado este debate electoral con motivo de las elecciones generales del 2023. Les agradecemos a los 4 candidatos que han venido por su buena predisposición y buen comportamiento durante el debate. Y queremos también extenderles un agradecimiento a ustedes, al público, por haberse comportado como corresponde. Queremos desde la moderación hacerles un agradecimiento de carácter personal a todos, pues hemos llegado con muy buen tiempo a la finalización de este debate, solo con 3 minutos de retraso, con lo cual podemos decir que el debate a continuación le voy a ceder la palabra a Lucía Bochaquian, la presidenta del Centro de Estudiantes. Buenas noches, se escucha bien supongo. Más o menos lo mismo, es agradecerle a los candidatos, las candidatas por venir, a todos por comportarse lo más debido, a los mediadores por hacer también lo que se postularon a hacer. Y nada, estoy feliz de que haya salido bien este espacio, de que haya sido fructífero, espero que hayan aclarado dudas o todavía tener más dudas, pero que haya servido para este momento
de elecciones que es tan importante que tengamos. Y eso, concluimos, les agradezco de todo corazón, salió muy bien por suerte, así que nada, eso es gracias a todos ustedes. Bueno, primero anunciamos que Argentina está ganando 1-0 contra